Buenas tardes, perdón, buenos días, porque yo aún no he comido y la gente que nos está viendo del otro lado del Atlántico creo que están desayunando. Última clase de este año, una clase más ligera para situar ah, algunas cuestiones que hemos especificado hasta ahora y delinear el camino que vamos a seguir en adelante, ya centrado en la experiencia de la locura de Lucia Joyce. Muy bien, en esta ocasión voy a hablaros inicialmente de algunas cuestiones relacionadas con la vida y con la enfermedad de Lucia. Un poco más adelante nos vamos a centrar en hacer algún comentario, lo poco que se puede hacer, sobre su estancia en el manicomio de San Andrés, en Northampton. Y finalmente eh, vamos a recordar un trabajo del que hemos hablado en sesiones anteriores y que le encargué a Jimena, una residente externa, que preparara un vídeo para comentarnos ese trabajo y poder verlo y, en fin, aprender algunas cosas muy interesantes acerca de las formas de presentación de la psicosis enmarañada inicialmente con manifestaciones obsesivas. Una materia que se viene estudiando desde hace más de un siglo, pero que ya en 1940 comenzó a materializarse en estudios, yo creo que bastante pertinentes y bastante bien hechos, como uno de los que vamos a hablar hoy. Muy bien. Unas pinceladas para ir centrando a la protagonista de las clases que vienen, Lucia Joyce, de la que vamos a hablar 4 fogonazos únicamente para tomarlo de una manera más sistemática en las clases posteriores. Muy bien. Lucia nació en 1907 en un hospital de pobres, en una de las salas del hospital de indigentes en Trieste, eh, donde al parecer también estaba o había estado ingresado su padre los días anteriores por un problema de salud personal, ¿no? Bueno, allí vivían los Joyce en esa época, pero la vida de esta mujer, ¿verdad? Estuvo en continuo movimiento, no tanto porque fuera bailarina, que lo fue, sino porque con 13 años ya había vivido en 3 países diferentes y sobre todo había eh, estado, se puede decir así, rodeada de la atmósfera de lenguas bastante distintas, entre otras la de Trieste, donde se habla un italiano un tanto especial, ¿no? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, la familia se trasladó a París, donde empezó a estudiar danza contemporánea, por así decirlo, no ballet clásico, y tuvo sus pequeños éxitos, claro. No continuó la carrera, ya veremos por qué, y en un momento determinado la abandonó. Eh, la relación con su padre la hemos visto, tiene muchas aristas, pero en general se considera, y así lo hacen los biógrafos, que Joyce la adoraba, pero no así su madre, con la que tenía bastantes problemas y disputas, ni su hermano Giorgio, con el que también tenía bastantes disputas, aunque tenían una relación, eso sí, muy cercana. A los 20 años tuvo una aventura sentimental muy conocida y que se ha estudiado mucho con Samuel Beckett, que fue después premio Nobel de Literatura. Pero Beckett, como sabéis, no estaba tan interesado en ella porque lo que le interesaba era James Joyce y por eso visitaba la casa de los Joyce para sentarse y hablar o al menos estar en compañía de Joyce, ¿no? Más o menos
en el marco de esta relación, no digo que esta relación sea causa, ya veremos que hemos encontrado algunos elementos que pueden precipitar el nacimiento a este descontrol que esta mujer desarrolló después. Pero en el marco de esta relación comenzaron a pasarle algunas cosas un poco extravagantes, por decirlo así, ¿no? Y, por ejemplo, en 1932, cuando ya había dejado la carrera de bailarina, en una fiesta de cumpleaños de Joyce, de su padre, cuando cumplía 50 años, le lanzó una silla a su madre, lo que causó una gran consternación entre los asistentes. Inmediatamente la respuesta de la familia de Giorgio Joyce, en este caso, fue expeditiva. La mandó ingresar en una maison de santé, en una casa de salud, o sea, en un manicomio, para decirlo sin el eufemismo para decirlo directamente, ¿no? Se dice que este hecho, este primer ingreso en una casa de salud, cuando tenía 25 años, marcó el devenir, el futuro de la vida de esta mujer. Porque a partir de ahí, con excepción de algunas estancias en casa o en otros lugares, siempre al lado de una familia que la cuidaba, o de una enfermera, o de los propios padres, y de un viaje a Irlanda, donde las preparó picudas, estuvo prácticamente ingresada siempre. Después de bueno, una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, hubo un tiempo de paz, pero vino la Segunda Guerra Mundial y la familia Joyce se trasladó, escapando de la guerra, vivían en París, lograron salir a Zúrich, en Suiza, pero no pudieron llevarse consigo a la hija pequeña, que estaba ingresada en una clínica en el norte de Francia, en Ivry, y la tuvieron que dejar allí por más esfuerzos que Joyce hizo para que la pudieran acompañar. Entonces ella quedó atrapada en lo que era la Francia ocupada, e incluso tuvieron que cambiarla a otro manicomio porque allí lo habían bombardeado mucho, etcétera. O sea, una situación bastante complicada, ¿no? La chica, la hija pequeña, se queda sola y la familia huye. Y al cabo de unos meses, de un año, Joyce muere. Muere en 1941 de una peritonitis, algo inesperado. La verdad es que no tenía una mala salud, se cuidaba muy poco o nada, para decirlo más claro. Pero bueno, el caso es que esta mujer, Lucia Joyce, se quedó abandonada en Ivry. Su padre, su madre, su hermano y su sobrino, el hijo de Giorgio, se fueron a Suiza. Entonces, en 1951, 10 años después de la muerte de su padre, de Joyce, a través de una serie de influencias, de un amigo especialmente, de la familia, consiguieron trasladarla al hospital de St. Andrew en Reino Unido. Luego hablaremos de este hospital y de lo poco que sabemos, porque por más que hemos tratado de leer, sabemos muy poco. Ya veréis después por qué razón. Ahora me gustaría darle un pequeño repaso, puesto que hemos hablado de Udo Loll, de Carol Sloss y de otra serie de autores a los que he ido mencionando, pero me parecía, cuando he estado revisando los comentarios, los textos que había hecho en las clases anteriores, que faltaba la mirada de Brenda Maddox para completar un poco este panorama. No porque ella nos vaya a arrojar una luz, digamos, pues muy clarificadora, sino porque la verdad es que su libro sobre Nora Joyce, que quizás podamos verlo, pues, por lo menos la portada, este es, ah, como os decía, quizás es un libro que aparte de que está muy bien escrito, la verdad es que tiene un aire muy costumbrista, refleja muy bien, a mi manera de ver,
lo que era la vida de la familia, los problemas que tenía, las cogorzas que cogía Joyce, la dificultad que tenían de vivir con él, etcétera. Y para, digamos, como hoy vamos a tener una clase un poco más ligera, voy a coger algunos párrafos de esta obra, especialmente en la parte final, cuando aborda, enfoca una serie de capítulos que están dedicados a, los llama así, la locura en marcha. Es decir, se refiere a cuando Lucia empieza a enloquecer, ¿no? Y voy a explicar algunos párrafos que voy a iros leyendo, ¿no? La enfermedad de Lucia puso a Nora en una situación límite. Culpó de la situación a Joyce y le dijo que les había hecho la vida insoportable tanto a ella como a Lucia. Estaba harta de su aburrida obsesión con Sullivan, que era un tenor, un cantante. Toda la familia Joyce era muy melómana, incluso su madre había tocado, estudiado piano. Y ellos todos eran muy aficionados al canto, incluso Giorgio se quiso dedicar profesionalmente a eso, aunque era un negado y no, y además bebía mucho y no cuidaba demasiado la voz. Estaba harta de su aburrida obsesión con Sullivan, de sus absurdas propinas, de sus diarias borracheras nocturnas, de que fuera dando tumbos, dice literalmente Nora, y por encima de todo, de no tener una casa fija. Una tarde de mayo de 1932, Nora anunció que lo abandonaba. Bueno, esta es una de las escenas interesantes que narra Brenda Maddox. Dice, con todo, aquel intento de Nora por conseguir la libertad estaba condenado al fracaso, ya que no contaba con los medios necesarios para subsistir. Estamos hablando de una familia que no tiene un trabajo estable, que vive prácticamente del mecenazgo de algunas personas, que apuestan por Joyce como escritor para que siga escribiendo, etcétera, pero Joyce es un manirroto, a veces no tienen dinero y a veces el poco que tienen o el mucho que tienen lo dilapida de una manera fulminante, ¿no? Nora no trabajó nunca cuando estuvo en el continente, tampoco tenía una profesión, no era una mujer culta, al contrario, si leéis la correspondencia que se está publicando ahora, se ha publicado el primer volumen en castellano y se publicará un segundo volumen. Si leéis la correspondencia de Nora, veis la cantidad de errores de sintaxis, de puntuación, en fin, está más o menos transcrito tal cual escribía ella, ¿no? Era una mujer iletrada en ese sentido y por tanto muy dependiente completamente desde el punto de vista económico y afectivo también de su marido, ¿no? Con lo cual tampoco podía, digamos, marcharse de casa y ponerse a trabajar de cualquier cosa, porque no era una época precisamente donde esto fuera muy posible, ¿no? Entonces, en ese caso, por uno de los cabreos que cogió, probablemente bien fundado, ¿no? Pues dijo, me voy, pero claro, esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, llamó a Gilbert, a un amigo de la familia, lo telefoneó para más tarde saber qué había ocurrido, le respondió la propia Nora. He cedido otra vez, dijo. Bueno, he cedido otra vez, quiere decir, he vuelto de nuevo, no puedo marcharme. Lo había intentado en anteriores ocasiones y había fracasado siempre. Eugene Jolas y Paul León también la habían oído gritar desesperada. Ojalá nunca hubiera conocido a nadie llamado James Joyce. Como sabéis, a propósito de los nombres, cuando el padre de Joyce, John Stanislaus Joyce, se informó de quién era la acompañante, la novia o la pretendiente de su hijo y le dijeron, es Nora Barnacle. ¿De dónde venía? De Galway. Dijo, Barnacle. Dijo, bueno, con ese nombre no la abandonará nunca, porque Barnacle quiere decir
como lapa o una especie de crustáceo de esos que se pega a las rocas, ¿no? Dijo, esa no lo va a soltar nunca. Bueno, como los diarios personales de Guibert, de este amigo de la familia, en los que se consigna la escena, dan como fecha únicamente la de mayo de 1932, no hay forma de saber si aquel acto de rebeldía de Nora precedió o siguió el temerario intento de Joyce, aquel mismo mes de, atención, atención, fijaros cómo qué cabeza más prodigiosa tiene este hombre genial para la literatura y absolutamente torpe con la vida, se le pone la hija revolucionada, enloquecida, para decirlo más claro, ¿y qué se le ocurre al señor Joyce? El temerario intento de Joyce aquel mismo mes de alentar a su hija a formalizar el compromiso de casamiento. Nora era manifiestamente contraria a dicho compromiso, es decir, le dijo, mira, ahora te vas a casar. Y le buscó un pretendientito. Un pretendiente que era cuñado de uno de los más cercanos a la familia, en este caso de Paul León. Y Nora era manifiestamente contraria a dicho compromiso. Lucia decía que no estaba en condiciones de casarse. Desde el día nefasto de lo que sucedió en una estación en la estación del norte, ocurrido el mes anterior, bueno, Lucia venía presentando crisis tras crisis. Brenda Mados dice crisis de histeria, no es lo más apropiado decir histeria, pero bueno. Pero Nora perdió también esa batalla. Es decir, que Joyce siguió adelante con su intento de, para rebajar la excitación, la rebeldía, la locura, ¿no?, de Lucia, lo que decidió es que se casara. Bueno, Giorgio se puso al lado de Nora y llegó a toda velocidad desde el sur de Francia para convencer a su padre de que Lucia no estaba en condiciones de dar aquel paso. Hasta la propia Lucia vacilaba. Se comprometió un martes, rompió el compromiso el sábado y volvió a restablecerlo el domingo. Pasaban horas al teléfono y un buen día dijo que odiaba a todos los judíos. Y el pretendiente que Joyce le había puesto era un tal Ponisovsky, judío, que era judío, ¿no? Me preocupaba, pero lo que más le preocupaba a Joyce era el hecho de que el novio fuera ruso, ya que, según afirmaba, los rusos le daban repelús. Es verdad, Joyce tenía esa cosa. Lo único que Nora podía decir a favor de aquella unión era que por lo menos Ponisovsky era una persona adecuada para Lucia, no como otros, por ejemplo, como Beckett o como Calder, que era un ingeniero, que se dedicaba a hacer cosas de teatro, de teatro de este pequeño teatro con piececitas y todo eso. Ya os mostraré un día lo ingenioso que era este hombre con estas cosas, cuya compañía había frecuentado Lucian tiempo atrás, ¿no? Tuvo unos cuantos novios, amantes, etcétera, o novias, etcétera, ¿no? Para celebrar el compromiso o quizás para consolidarlo, Joyce ofreció, y esto es muy importante, una fiesta a los novios en el restaurante Duan, cerca de la ópera. Pero la alegría sobrevivió apenas a la fiesta. ¿Qué pasó? Apenas terminó la fiesta, Lucia, atención, volvió a casa de los León, se tumbó en el sofá y permaneció en un estado de estupor catatónico. Esto es lo que ponen los informes, ¿vale? Bueno, como comprenderéis, la cosa ya no era, por más que se quiera hacer pasar por rebeldía o porque era un artista, a nosotros esto ya nos suena un poquito raro. Voy a seguir explicando, no obstante, algunos párrafos del libro, que tengo por aquí requete subrayado, y vamos a ver. Sí, Joyce atribuía, voy a ir leyendo así a salto de mata. Joyce atribuía el comportamiento extravagante de Lucia a una causa sexual.
más adelante dice, cuando Lucia comenzó a decir que todos los hombres que tenía a su alrededor querían violarla, Joyce respondió echándolos de su casa, incluso a un religioso, a un tal McGreevy. Ah, la pantomima del compromiso terminó cuando Lucia, habiéndose trasladado de Casa de los León a Casa de los Colum, porque, claro, poneros ahora en la situación, lo que describe muy bien aquí Maddox es que, claro, en la casa de los Joyce, que era un completo desastre, porque además no tenían una casa fija, iban cambiando de hotel a casa, de casa, un desastre completo. Toda llena de libros, de visitantes que venían a charlar con Joyce, cogorzas que cogían. Entonces, claro, ¿quién se hace cargo de esta mujer, de esta chica, ¿no? Con 25 años, que se llevaba tan mal con su madre, ¿no? Y entonces se hacen cargo algunos amigos de la familia, se la llevan de viaje, contratan a una enfermera que bajo el pretexto de que era amiga de esas familias, en realidad es una enfermera que se dedica a cuidarle. Es decir, es un trabajo que nosotros ahora nos cuesta hacernos a la idea porque en el mundo que trabajamos en salud mental esto funciona de otra manera. Se hace así, como en este caso, para la gente que tenía dinero, pero ahora tenemos todos una serie de dispositivos comunitarios donde, en fin, estas personas tienen un acomodo mucho más sencillo y las familias incluso pueden, en algunos casos, necesariamente separarse porque son muy tóxicas para los pacientes y en otros casos porque están hasta el gorro y sufren mucho con estas cosas y necesitan poner tierra de por medio. Incluso tenemos pisos para que se refrigeren un poco las familias y los pacientes vayan y estén ahí unos días y la familia coja un poco de aire, ¿no? Etcétera. Pero en esta época no. Había los manicomios y ¿qué había más? Pues gente que podía acompañar, llevar al campo a esta persona, pasar una semana con ellas, gastar, entre otras cosas, muchísimo dinero, ¿no? Esto es lo que refleja muy bien. Por eso os traigo estas páginas de las que voy a extraer, a explicar algunas cosas. La pantomima del compromiso terminó cuando Lucia, habiéndose trasladado a casa de los León, de la casa de los León a la casa de los Colum, empeoró todavía más. Dice, Mary Colum, en un alarde de resolución, creía poder curar a Lucia y por eso dormía en su misma cama e incluso sujetaba con un imperdible el camisón de la chica para evitar que se escapase. Pese a ello, Lucia escapaba durante el día. Era fuerte, taimada y capaz de desaparecer en un santiamén. Era evidente que no podía estar en libertad. Una vez más, Giorgio se convirtió en el ejecutor de su confinamiento, acompañando de Mary Colum y con la aprobación de Joyce, engañó a Lucia y la metió en un taxi y la condujo a una nueva maison de repos, a las afueras de París. Esta era la situación. Cuando montaba algún pifostio, rápidamente la llevaban a algún pequeño manicomio. Los médicos de aquella institución recomendaron a Lucia que reposara, pero que reposara de verdad, que siguiera un régimen que excluía llamadas telefónicas y contacto con los panchos. Una vez más, Lucia se marchó, ya que estaba en libertad de hacerlo por el simple hecho de que legalmente no había sido declarada demente, ¿no? Sin embargo, cuando sufrió una serie de crisis, dice Maddox, histéricas, crisis histéricas llama a la gente a lo que sería preparar un buen pifostio, ¿no? Una de ellas en plena calle tuvo que volver a ser reingresada. El diagnóstico de los médicos llevaba varias etiquetas propias de la época, la mayoría de las cuales admitían la traducción de esquizofrenia. Adoptaba la forma de hebefrenia, es decir, de sobreexcitación, reacciones aceleradas y dispersión mental. Los médicos de la clínica, en este caso esta última, acordaron con el médico de Joyce, de la familia Joyce, el doctor Fontaine,
la conveniencia de que se recluyese a Lucia en una soledad absoluta y que se la observase a través de una mirilla. Aquello fue excesivo para Joyce. ¿Acaso se privaría a Lucia incluso de la compañía de una enfermera? Decidió, pues, desobedecer a los médicos y tomar el tratamiento en sus manos, para lo cual recabó la ayuda de los Yolas, de María Yolas. Bueno, esto es un poco, es una síntesis, pero es la manera de actuar de Joyce siempre con respecto a estas grandes decisiones. ¿Se enloquece la hija? La caso. Ah, la saco del hospital. Bueno, más adelante también la tienen que volver a ingresar en otra clínica. Joyce decide sacar subrepticiamente a Lucia de la clínica y con la ayuda de una enfermera trasladarse en tren a Austria. Las preocupaciones que le producía Lucia no hacían sino intensificar su afición a la bebida. Veréis por qué saco a colación este párrafo. Durante el día se abstenía, pero a la hora de cenar comenzaba a beber botella tras botella de vino blanco, olvidándose incluso del cigarrillo que sostenía entre los dedos y le quemaba la piel. A menudo, Eugène Jolas tenía que acompañarlo a casa e incluso ayudarlo a meterse en la cama y retirarle de las manos el papel y las cenizas que tenía adheridos ahí. Sí. Bueno, en fin. Sí, después hay algún párrafo también para indicaros de qué manera, mientras todos veían a María Jolas, por ejemplo, con el doctor Fontaine, el médico de la familia, y Miss Weaver, una de las promotoras, las mecenas, todos veían que Lucia tenía una enfermedad mental grave. Nora también pensaba lo mismo, pese a que no podía decirlo sin desatar las iras de su marido. Joyce estaba Joyce trataba frenéticamente de infundir vida a la carrera de Lucia como diseñadora de letrines. Bueno, de letras capiteles, letrine, pues supongo que está escrito de esta manera que quiere decir también letrinas. Letrinas también son los sitios donde los caballeros de cierta época iban a hacer pis, ¿no? Si no recuerdo mal. Creía que Lucia era, de alguna manera como él, una artista no valorada en su justo mérito y cuya mente estaba sujeta a una sobreexcitación. Bueno, entonces la sacan fuera, la vuelven a llevar al campo, etcétera, etcétera. Y de pronto le daba por hacer algo absurdo, por arrojar un objeto, por escapar corriendo por la puerta y desaparecer. No hay enfermos más agotadores que estos cuando hay que vigilar. Joyce entonces se recluía en su estudio donde trabajaba 7 horas diarias, decidido a terminar la segunda parte del Work in Progress, como que se llamó después Finnegan's Wake. Bueno, la solidez de Nora estaba tocando fondo. Joyce comenzó a presentar una serie de manifestaciones psicosomáticas alarmantes. Empezó a sentir, además era muy, muy, muy hipocondriaco, estaba todo el día consultando con médicos. Consultaba con médicos, pero por supuesto no hacía en absoluto nada de lo que le recomendaban. Era un hombre, tenía una relación con el cuerpo, un tío que seguramente había sido muy apuesto, alto, delgado, totalmente atractivo, pero no se cuidó nunca demasiado, más bien se descuidó mucho y murió así no se hacían las pruebas recomendadas y de pronto una peritonitis se lo llevó con 59 años. ¿Qué le había ocurrido? El diagnóstico del médico de los León fue que se trataba de un abuso de somníferos. Hay aquí un episodio muy interesante que voy a leeros porque Joyce presenta un... mejor lo juzgáis vosotros. Bueno, estas noches que Joyce estaba tan angustiado con lo que estaba pasando, sufrió una crisis grave.
no quería acostarse porque Nora había ido a ver la Traviata con María Yolas. Nora no llegó hasta pasadas la 1 de la madrugada y entonces Joyce eh, se tomó sus habituales 6 pastillas de somníferos y se sumió en un sueño intranquilo. Nora, que dormía en la habitación aparte, dice, Joyce pasó una noche de horrores y alucinaciones oyendo ruidos amenazadores que llegaban del otro lado de la puerta y al final cogió el abrigo y se lanzó a la calle cubierta de nieve y se fue a casa de los León para comunicarles que les acechaba un peligro. Bueno, ¿qué le estaba pasando a este hombre? Entonces consultaron con el médico de la familia y le preguntaron, pero bueno, ¿qué le está pasando a este? Y el médico dijo, es que abusa de los somníferos. Eso es una respuesta. Otra respuesta. El resultado de aquellos sustos fue que Joyce dio dinero a madre e hija. ¿Sí? Después, con todo este revolutum familiar, fijaros, otra de las soluciones peregrinas de un chiflado, ¿no? Toda la hija enloquecida, la mujer ya no sabía qué hacer, ni con él, ni con ella, ni con nadie. Y entonces Joyce, atención, atención, la respuesta de un hombre cabal, ¿qué hace? El resultado de aquellos sustos fue que Joyce dio dinero a madre e hija para que se compraran vestidos. 4.000 francos, nada menos, a Lucia para un abrigo de pieles, que, según Joyce, le haría mejor efecto que un psicoanalista. Y 2.000 a Nora. Bueno, la familia, como veis, aquí no se salva casi nadie. Bueno, al llegar la primavera de 1933, la tienen nuevamente que ingresar en una institución, en Reif de Pragnan, en Nyon, cerca de Ginebra. Y era un manicomio pequeño, el sanatorio más, de los más caros de Europa, de los mejores. Es decir, que fijaros la cantidad de dinero que se gastaron desde el año 32, 33, durante esos años para, sí, para tenerla atendida de la mejor manera, pero de la manera más extravagante, ¿no? Para enfermos muy acaudalados. Allí estaba, por ejemplo, la mujer de Scott Fitzgerald, el escritor norteamericano, que se llama Zenda y que había sido compañera de baile de Lucia, pero estaba también como las maracas de Machín y estuvo mucho tiempo también ingresada. Bueno, la volvieron a trasladar a París, etcétera, etcétera. Y fíjate, Joyce estaba siempre gastando dinero con estas cosas y el resumen de todo, dice, y además cada vez le encontraba una explicación distinta a lo que le pasaba a Lucia. Y lo que dice Paul León, que era muy agudo, dice, lo único invariable de Joyce con respecto a la enfermedad de su hija es el hecho de que se consideraba culpable. Por algo sería, naturalmente. Entonces, y ahora voy a leeros un párrafo que quería llegar hasta aquí. El libro es riquísimo, pero voy a leeros 2 párrafos para articular esto con lo que hemos hablado en las últimas clases. Ahora lo veréis todo perfectamente. Apenas comenzó a circular la noticia de la enfermedad de Lucia, la gente comenzó a rumorear y, en palabras de Arthur Power, a decir un montón de cosas que no merece la pena repetir. Circulaban rumores de incesto, no parecía improbable que el autor de un libro, decía la gente, tan obsceno como Ulises, fuera también capaz de corromper a su propia hija. El libro seguía considerándose muy sucio. En 1932, un joven profesor de la Universidad de Cambridge que puso Ulises en la lista de libros de lectura de sus alumnos, pasó a ser objeto de pesquisas por parte de una junta de querella. Joyce tenía muy presentes las fantasías incestuosas elaboradas en Ulises, porque es verdad que si lo leéis hay muchos críticos que por caminos muy distintos todos han llegado siempre al mismo punto, pero
fíjate qué desarrollo hay aquí de toda esta cosa del incesto, ¿no? Tanto en Ulises como en el Work in Progress, en el Finnegan's, ¿no? Y aun cuando la enfermedad de Lucia había avanzado hasta un estadio en el que difícilmente podía resultar atractiva para nadie, Joyce seguía sintiendo celos de sus supuestos pretendientes. Su hija era uh, para él miñonesca y no le importaba, una jovencita, y no le importaba que lo viesen como un viejo vieillard. Hace juegos de palabras aquí, como unas entre jovenzuelos, ¿no? Que lo vieran como una especie de viejo entre jovenzuelos o jovenzuelas, ¿no? Sin embargo, si hay que culparlo como mal padre y juzgar por las pruebas existentes, se podría decir del que padecía un morboso egocentrismo, arruinó la vida de Nora y obligó a sus hijos a supeditar sus vidas a la de él, pero que no cayó en algo tan grosero, criminal y tópico como la violación de una hija. Esto dice Maddox. Por su intensidad, la observación maníaca de que hizo objeto a Lucia. Esto es muy importante. La observación maníaca, estaba siempre pendiente de ella, mirándola, ¿no? La observación maníaca de que hizo objeto a Lucia durante la pubertad tal vez fue suficiente para perturbarla. Estamos hablando de Nora Brenda Maddox, que es una autora que se ha escrito, que no se ha dedicado al mundo nuestro, ni mucho menos, pero es muy sagaz en las observaciones que hace. Ellman, biógrafo de Joyce, preguntó a menudo acerca de la posibilidad de incesto entre Joyce y Lucia. Es decir, que esta mosca, esta pesquisa, todos los autores la han tenido. Y Ellman, naturalmente, preguntaba a todos los que entrevistaba sobre esto. Y siempre fue de la opinión de que Joyce no era una persona tan sexuada y que no creía que hubiera llevado a cabo la práctica, que no hubiera llevado a la práctica sus fantasías. Bueno, muy interesante, Brenda Maddox. Creo que ahora completa un poco todo este panorama que teníamos ahí. Y ahora, antes de... Sí me gustaría deciros unas palabras sobre el... bueno, lo que vamos a hablar ahora con Jolut es de algunas cosas del manicomio de San Andrés, de St. Andrews, en Reino Unido. Es un hospital, pues un antiguo manicomio. Podéis visitar en internet las instalaciones, el tipo de hospital que era, que se había creado en 1938 y había ido variando naturalmente pues con el paso de los años, como todos los hospitales, hasta amoldarse, se puede decir así, en los años 40, 50, 60, pues un poco a las guías, se puede decir así, de la nueva salud mental en cuanto a la parte más médica, farmacológica, y en cuanto a la parte más social, de actividades, etcétera, ¿no? Bueno, eso no nos interesa mucho, ¿no? Pero sí que me gustaría leeros la... Ahora hay un libro también que me gustaría que, si tenéis ocasión, lo podéis leer. Está traducido en castellano y es un libro muy... se llama, no sé si Jolut lo va a mostrar, se llama La mujer que disparó a Mussolini. La mujer que disparó a Mussolini, ese es. Bueno, es una especie de novela-ensayo, está bastante documentado en todos estos autores de los que hablamos. Ah, y voy a coger dos o tres párrafos o al menos uno, para, mm, para, digamos, situaros a los últimos años de la vida de esta mujer, ¿no? Violet Gibson era una irlandesa de familia aristocrática que intentó
matar a Mussolini, le disparó, le saludó extendiendo el brazo, como se hacía entre los camaradas que profesaban ese tipo de ideologías, pero al levantar el brazo lo que sacó fue una pistola y le disparó, pero directamente, ¿no? No debía ser una profesional del ramo. Entonces, la bala le rozó ligeramente la nariz. Como estaba en un congreso de médicos, de cirujanos, rápidamente lo socorrieron, le pusieron una tirita y siguió con las actividades. Tuvo un final mucho más trágico, no sé si conocéis la vida de Mussolini, que si hubiera muerto ahí, ¿no? Pero bueno, a esta mujer naturalmente la detuvieron y cuando se acalló un poco el suceso, como era de origen irlandés, la mandaron a Reino Unido, ¿no? Y entonces la autora de este libro dice, cuando Violet se estaba deshaciendo de su familia, es decir, que ella tenía una familia, que eran todos aristócratas, etc., ella huyó, siempre vivió apartado de ellos, la de Lucia se deshacía de ella. Es decir, que era al revés, ¿no? No querían saber nada de ella, ¿no? Y llegaba a San Andrés con unas pocas posesiones y un cartón de Lucky Strike. Imaginaos lo que era una loca de esa época, claro, fumando, además la habían sometido a tratamientos hormonales, claro, porque todavía no habían aparecido, se habían comercializado los neurolépticos, ¿no? La clorpromacina, ¿no? Entonces, claro, esta mujer que debía dar un poco de guerra, pues le darían hormonas para ver si la conseguían serenar. Le había salido barba, bueno, la habían dejado, se había puesto como un trullo, en fin, la habían dejado arreglada, ¿no? Pues por eso fumaba con el cartón de Lucky Strike. La internaron a Lucia el 15 de marzo de 1951 a la edad de 43 en lo que debía de ser un estado de absoluta desorientación. Durante los últimos 20 años había estado yendo y viniendo por clínicas y manicomios, la habían tratado psiquiatras más o menos prestigiosos, incluido Carl Jung, le habían administrado barbitúricos, inyecciones de agua de mar, suero animal y otras cosas. Había luchado con camisas de fuerzas, con hombres vestidos de chaqueta blanca, etcétera. Los diagnósticos, dice la autora, variaban entre una psicosis hebefrénica hasta una esquizofrenia y hasta nada demasiado malo, ¿no? Las opiniones de que era una artista, de no sé qué cosas, ¿no? En 1950, bueno, claro, aquí estamos en 1951, poneros ya la idea de la situación. En 1950 es cuando comienza Charpentier a indagar, sintetiza lo que después se llamará clorpromacina, ¿no? Y Laborit en Francia y sobre todo, bueno, comienzan a usarlo como en principio la clorpromacina pensaban que era una especie de antihistamínico y la usaron después de las operaciones, para sedar a los pacientes y que no se alborotaran y hicieron un estropicio, ¿no? Y vieron que era muy sedante, o sea, pero que no adormilaba, o sea, que no digamos, les hacía sucumbir al sueño, ¿no? Y entonces dijeron, coño, porque esto no se puede usar en psiquiatría para tranquilizar a la gente sin que les adormilemos más de la cuenta, ¿no? Y fue así como empezó a usarse a principios de los años 50, en el Hospital de Saint-Anne, en París, en concreto, dos médicos de allí que pasaron a la historia por eso, Jean Delay y, bueno, Pierre Deniker y Jean Delay. Y empezaron a usarlo, joder, siempre se cuenta, ellos publicaron un artículo después, a mediados de los años 50 fue cuando empezó ya a comercializarse, se empezó a oficializar como medicamento, le dieron el visto bueno, etcétera. Siempre cuentan en uno de los artículos de John Deleuze, dice, no, qué cambio tan impresionante el de los comedores donde comían algunos de los enfermos más alborotadores del Hospital de Santán, cuando después de repartir clorpromacina
lo que se llamó Largactil, a troche y moche, estaban todos tranquilitos comiendo, babándose, no hablaba nadie. De pronto, lo que era un ruido infernal de objetos, de voces, de gente moviéndose, tal, estaban todos quietecitos, dices, babándose y comiendo, no sé si tranquilamente, pero vamos, pasaron del ruido al silencio. Y eso es lo que comenzó a usarse, y os lo digo simplemente para que veáis que ya en esos años, cuando entra esta mujer en el manicomio, lo que les viene después pues son todo este tipo de tratamientos de lo que ya conocemos como los antiguos neurolépticos, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que, aunque Jolute ha hecho una investigación exhaustiva para saber algo de Lucia Joyce, el caso es que en los archivos del Hospital de San Andrés se pueden encontrar las carpetas con la historia clínica de los pacientes y se puede incluso leer con las autorizaciones adecuadas el historial clínico de Violet Gibson, pero no el de Lucia Joyce, porque hay un secretismo especialmente impuesto en todo eso, aparte de todos los documentos que se destruyeron. Pues, esa caja, esas carpetas están ahí ya, y nos, digamos, están los archivadores, pero no se pueden acceder a ellos por toda la cuestión esta familiar, toda la política de reserva y privacidad en la que se empeñó a través de los juzgados y de amenazar con llevar a los tribunales a todos los biógrafos, etcétera, etcétera, Stephen Joyce, el nieto de Joyce y el sobrino de esta mujer, ¿no? De momento, entonces, es un enigma que permanece ahí en silencio. Ahora le voy a dar la palabra, después de haber hablado yo tanto rato, que eso que estoy de vacaciones, he cogido fuerzas ya para correr el tour. Le voy a dar la palabra a Jolute Ruat, que nos va a comentar un capítulo del libro de Carol Schloss, pero es un capítulo que tiene muchas páginas, pero cuando quieres hacer un resumen te quedas con una especie de alta cuisine, en fin, al final te tienes que comer un bocadillo para llenar la barriga porque te ha salido a poco. Entonces, Jolute, ¿qué nos puedes decir del capítulo que has leído atentamente sobre la estancia de Lucia Joyce en el manicomio de Northampton? Vale, pues buenos días. A ver, que efectivamente el capítulo deja mucho que desear en el sentido de que Carol Sloss pues sigue con la misma dinámica, ¿no? De ir reseñando hechos, opiniones de varias personas para comentar lo que fue el traslado de Lucia al Hospital San Andrés de Northampton y un poco por encima cómo fue la estancia de ella hasta el día de su muerte, que fue el 12 de diciembre de 1982. Y decía que deja poco, o sea, lo que tú explicabas, porque en el fondo ella sí escribe otro capítulo más para un poco para justificar o recogiendo opiniones que iban mucho en la misma línea de Lucia. Vivió en una época patriarcal llena de injusticias, excluida, y, y que por lo tanto, de no haber vivido en esa época, pues probablemente no sería, podía haber llegado a ser un artista, ¿no? Entonces, una gran artista. Y entonces también le usa la opinión así prejuiciosa o sentenciadora de los profesionales, que explicaban que Lucia, antes de trasladarla a este hospital, no había cambiado porque seguía experimentando pues largos periodos de tranquilidad, pero también pasaba al otro polo de pues esto, ¿no? Que tenía
unos inesperados ataques de ira y violentos además. Entonces, los profesionales de la clínica de antes de ingresar en este hospital pues lo achacaban a una explicación pues de orden orgánico, porque decían que tenía que ver pues con los desequilibrios hormonales que no disminuirían hasta que Lucia dejara de menstruar. Entonces, un poco juega con estas dos opiniones, ¿no? Lo más orgánico y luego con la opinión más romántica de los conocidos que fueron a visitarla. Y básicamente esto. Luego sí que a mí me parecía importante, esto ya es según mi punto de vista, como remarcar algo que ella explica de forma muy rápida, o no decide profundizar mucho en él, el hecho de que Lucía, o sea, después de un mes de estar ingresada, de ingresar en este hospital, recibe la noticia de que su madre había fallecido donde estaba, en Zúrich. Y la noticia fue proporcionada por su amiga íntima Harriet Weber, pero Carol Schloss en este caso menciona el hecho, pero no explica cómo reaccionó Lucia, qué pasó después de recibir la noticia y esto, ¿no? Sin embargo, sí que se detiene sí que ofrece algo más sobre cómo Giorgio vivió la enfermedad de su madre, de Nora, y explica que Giorgio pues nunca estuvo lejos. Vale, me he silenciado. Que el sufrimiento le permitió, como que tuvo el efecto de que dejara de beber durante la época durante la enfermedad de su madre, y que en cambio no quería saber nada de su hermano. Entonces a mí esto me llamaba la atención porque si recordamos lo que aprendimos en clases anteriores, se comentó o nos comentaste, José María, que Joyce era mejor padre cuando más enfermaba a su hija, y yo he pensado que pues yo parece seguir un poco la misma dinámica, en el sentido de que se vuelve mejor hijo cuando más enferma está su madre. Entonces, pensaba en esto, ¿no? De que esta familia ante momentos vitales críticos, pues se reorganiza de una forma determinada bueno, formando estas díadas, ¿no? Estas díadas de cuidado que parecen ser muy estrechas, muy intensas, y que a la vez dejan de lado al resto de los miembros, ¿no? Entonces me parecía algo rescatable del capítulo de Sloss, dado que se repite bastante y que sigue siendo muy selectiva en sus opiniones. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, yo también lo veo así. Bueno, volveremos al libro de Sloss, especialmente en un capítulo que describe la atmósfera y la familia en el momento de la creación de Finnegan's Wake. Ya volveremos a comentar sobre ese libro, ¿de acuerdo? Gracias, Golut. Ahora, una de las residentes que ha pasado por aquí, que ahora no sé dónde anda, porque como es argentina y le encantan, viajan tanto estos chicos, creo que está en Londres o por ahí. Bueno, se llama Jimena, ha estado con nosotros unos meses, y al hilo de una consideración que surgió aquí sobre cómo distinguir a veces lo complicado que es poner un límite a veces en la distinción entre la psicosis y las obsesiones, ¿no? Os recomendé que leyerais un artículo de Stengel que me parece muy interesante porque, bueno, es un texto de 1944, pero recoge otras opiniones que ya se habían expuesto con anterioridad acerca de lo que durante mucho tiempo constituyó el problema de la diferenciación entre la melancolía y las obsesiones. Y ahora, en ese momento, cuando ya se escribe este texto, la melancolía estaba de capa caída y había el auge de la psicosis, el nombre de la psicosis por excelencia,
era la esquizofrenia, por el auge que tuvo desde luego el libro de Bloiler y todo, cómo inundó la psicopatología de todo el mundo. Entonces, bueno, pues aquí es más bien cómo las obsesiones están presentes en los inicios de la psicosis, de qué manera, y este autor, que tiene una formación psicoanalítica, claro, ya sospecha y propone incluso si no es más bien que este cortejo obsesivo que se ve a veces en la psicosis no son más que maneras un poco desorganizadas, las obsesiones, los rituales, etcétera, de poner un freno a una angustia psicótica que está ya amenazante hasta que puede incluso prorrumpir y convertirse en lo que es una psicosis clínica, ¿no? Es decir, que en ese caso las manifestaciones obsesivas serían prodrómicas o estarían prodrómicas temporalmente al nacimiento de a la locura, pero al mismo tiempo tendrían una función de rebajar la angustia de esta especie de huracán o de ola gigante que está ya amenazante y las obsesiones no son capaces de poner ese freno a la irrupción de la psicosis. Bueno, esto es todo se discute muy bien en este texto y en otros parecidos, y todas las personas que tienen una cierta experiencia clínica dirán, mira qué interesante, esto lo he visto yo muchas veces. En el seminario 3 de Lacan también hace alguna referencia, no a este texto, pero sí dice, uy, lo que más se parece a lo que más se parece a veces a una prepsicosis son las formas estas muy neuróticas de pues, claro, lo que hemos visto todos muchas veces, ¿no? Demasiado neurótico, a ver si no va a ser una psicosis, ¿no? O sea, que eso es una indicación que todos tenemos que andar con un poquito de cuidado, ¿no? Bueno, vamos al vídeo de nuestra joven colega Jimena. Hola, soy Jimena Politi, soy residente de Bahía Blanca, Argentina, y hoy les voy a hablar un poco sobre una investigación que se hizo acerca de la relación entre la neurosis obsesiva y las reacciones de tipo psicóticas. Vamos a compartir pantalla. Bueno, es un estudio sobre los aspectos clínicos de la relación entre las neurosis obsesivas y las reacciones psicóticas, realizado por Stengel y Viena. Este trabajo de investigación fue realizado en el año 1944 en el Hospital de Edimburgo de Desórdenes Mentales. La relación entre las manifestaciones neuróticas y las reacciones psicóticas constituyen uno de los mayores problemas planteados para el campo de la psiquiatría. En ocasiones se observan reacciones psicóticas en pacientes con una aparente neurosis de larga edad. Y a su vez no resulta sorpresiva la aparición de síntomas neuróticos en las fases preliminares de una psicosis. La investigación aquí descrita aborda la relación entre los síntomas obsesivo-compulsivos y las reacciones psicóticas no orgánicas. Sobre esto versan distintos tipos de opiniones. Algunos autores establecen una estrecha relación entre los fenómenos obsesivos y las reacciones afectivas, específicamente la de los estados depresivos. Por otro lado, hay quienes afirman que el nexo se encuentra entre los síntomas obsesivos compulsivos con la esquizofrenia, mientras otros autores lo que establecen es que puede haber un nexo tanto eh, entre las reacciones, entre los síntomas, perdón, obsesivo-compulsivos, tanto con las psicosis de tipo afectivas como esquizofrenia. A otros autores, en cambio, se interesaron en saber si las ideas obsesivas podían desembocar en el desarrollo de ideas delirantes. Para investigar la relación entre los síntomas obsesivo-compulsivos y las reacciones psicóticas, se incluyeron 14 casos clínicos de pacientes que habían presentado síntomas obsesivos previos al desarrollo de una psicosis. Entre ellos no se observa una correlación unívoca entre la evolución de los síntomas obsesivos y los de la psicosis. En algunos casos, los síntomas obsesivos compulsivos desaparecen cuando remiten los episodios depresivos. En otros, estos síntomas reaparecen cuando remiten estos episodios depresivos. O bien, los episodios depresivos remiten al disminuir la intensidad de los síntomas obsesivos compulsivos. Algunos pacientes
también responsabilizan a las ideas obsesivas de su depresión, mientras que otros dicen que no tiene relación la depresión con estas ideas obsesivas o las compulsiones, por ejemplo. Por otro lado, en varios de los casos expuestos se observaron con anterioridad o posterioridad a los síntomas obsesivo-compulsivos la presencia de ideas delirantes de contenido persecutorio o místico. A su vez, la intención autolítica fue significativa en varias de las presentaciones clínicas y en menor medida se objetivó la presencia de ideas homicidas. Del desarrollo, ahí estamos, un poquito de lo que estábamos hablando. Del desarrollo del trabajo se desprenden evidencias en contra de la hipótesis que afirman que los síntomas obsesivo-compulsivos se relacionan con una única forma de reacción psicótica, sino más bien se observa que el carácter obsesivo se desarrolla sobre la base de una predisposición constitutiva independiente, que puede ser, en el caso a caso, tanto de naturaleza afectiva o maníaco-depresiva como esquizofrénica, o en ocasiones ambas. Es decir, se pueden manifestar síntomas de naturaleza obsesivo-compulsiva, tanto en correlación con estados afectivos como depresivos, o sea, tanto en estados afectivos depresivos como en aquellos que pueden presentar reacciones psicóticas de tipo esquizofrénica. Algunos afirman que las características de los síntomas obsesivo-compulsivos difieren entre los pacientes con reacciones psicóticas de tipo esquizofrénica y aquellos que presentan reacciones psicóticas afectivas, en este caso depresivas. Por ejemplo, sugerían que los ceremoniales o los rituales de carácter mágico eran propios de los casos de esquizofrenia. Sin embargo, sabemos que Freud describió tanto el pensamiento mágico como a los ceremoniales como propios de las neurosis obsesivas. Se observa una mayor predisposición en la neurosis obsesiva a correlacionarse con reacciones psicóticas de tipo afectiva más que esquizofrénicas. Es decir, los síntomas obsesivo-compulsivos se observa que pueden aparecer más en casos de estados, teniendo en cuenta lo que se investiga aquí, ¿no? En casos de estados afectivos depresivos que en casos de reacciones esquizofrénicas. Pero bueno, esta correlación no es unívoca, es decir, no es tan tajante, por lo que los autores lo que sugieren es mantener de todas formas la clara diferenciación entre los estados depresivos y la neurosis obsesiva. Bien. A la vez, aquellos pacientes obsesivos que incluso en periodos depresivos mantienen al menos alguno de los síntomas obsesivos compulsivos son más proclives a prestarse al tratamiento psicoanalítico. De la investigación se deduce que mientras que el típico neurótico obsesivo está invadido por la preocupación y el miedo a hacer daño, tomando precauciones respecto de estos impulsos, y los típicos pacientes depresivos están convencidos de haber pecado, el obsesivo que transita un estado depresivo se tortura a sí mismo con la idea de haber causado algún daño en el pasado, y nunca falta cierta actitud crítica hacia esta idea. Las tendencias agresivo-destructivas de estos pacientes, que suelen estar dirigidas hacia el mundo externo en mayor grado que en los casos de depresiones típicas, pueden ser atribuidas al carácter obsesivo desencadenado durante la depresión. Es decir, sabemos que en las depresiones más tradicionales es más común que la agresión esté dirigida hacia el sí mismo, mientras que aquellas que cursan con síntomas obsesivos-compulsivos son más proclives a desarrollar síntomas heteroagresivos o estas tendencias, digamos, más agresivas hacia el mundo o hacia el otro. Bueno, como dijimos, en esta investigación lo que se deduce es que pueden aparecer síntomas obsesivo-compulsivos en aquellos pacientes que cursan con episodios depresivos. Pero no se ha manifestado en aquellos síntomas en aquellos pacientes que presentaran episodios o estados de manía. Entonces, predominan los episodios depresivos cuando aparecen, quiero decir, perdón, suelen estar más correlacionados los síntomas obsesivos compulsivos con las depresiones que con la manía. Esto puede deberse al hecho de que las características comunes de la personalidad obsesiva no le permiten librarse fácilmente de la inhibición.
Los estados depresivos en pacientes obsesivos están caracterizados por la predominancia de tendencias agresivas, es decir, aunque también estas tendencias agresivas pueden predominar en pacientes depresivos sin síntomas obsesivos, las tendencias agresivas son más marcadas en estos pacientes. Si bien sabemos que en cada caso de depresión el riesgo suicida puede estar presente, no hay dudas de que el riesgo suicida no es lo mismo para cada paciente que curse con depresión. Se puede decir que los estados depresivos asociados a síntomas obsesivos compulsivos, en estos casos el riesgo es mayor, el riesgo suicida es mayor que en los demás. Pareciera que en ellos, voy a correr esto para que se vea un poquito más. Bueno, pareciera que, perdón. En ellos la atención que proviene de la personalidad neurótica predomina y el aumento de las tendencias agresivas que en la depresión están dirigidas al yo, le dan un impulso a las tendencias autolíticas en aquellos que presentan episodios depresivos junto con síntomas obsesivo-compulsivos. Incluso Freud ya hablaba de la frecuente preocupación del obsesivo con el complejo de muerte. El humor depresivo no siempre es evidente. El humor depresivo no siempre es evidente y no siempre domina la clínica de aquellos pacientes aquejados por la lucha contra las ideas obsesivas y las compulsiones. Es por esto que muchos psiquiatras tienden a entender la depresión asociada a los síntomas obsesivo-compulsivos como una reacción natural ante ellos. Es decir, hay autores o psiquiatras que lo que establecen es que la depresión sería una reacción natural a las ideas obsesivas, a las compulsiones, al carácter intrusivo de estas ideas. Sin embargo, el psiquiatra Bonhoeffer refutó esta explicación al señalar que había algunos pacientes que ya habían presentado episodios depresivos sin estar acompañados por síntomas obsesivo-compulsivos. También se puede observar que los síntomas de depresión pueden preceder a la aparición de los síntomas obsesivos-compulsivos y cuando esto ocurre, la depresión puede no solo no aminorar, sino incluso empeorar. Varios de los casos expuestos en la investigación se caracterizaban por una remisión diaria de los síntomas hacia el atardecer. Esto es una propiedad común en varios tipos de presentaciones depresivas, pero no en aquellas acompañadas por síntomas obsesivo-compulsivos. Además, llama la atención que en la historia familiar de estos casos, la incidencia de estados depresivos aparentemente es igual de alta que en las de la historia familiar de los pacientes con depresiones típicas. Respecto al pronóstico y la recuperación, en los casos de neurosis obsesiva parecerían ser mucho más favorables que en aquellos en los que los síntomas obsesivos aparecen sobre un fondo de depresión constitutiva. En aquellos casos en los que los síntomas obsesivos aparecen y desaparecen periódicamente, una observación detallada del cuadro y su historia permiten distinguir la presencia de una condición depresiva. Ni esta investigación, ni las realizadas con anterioridad permiten realizar una conclusión firme respecto a las diferencias en el pronóstico entre los casos de episodios depresivos en neuróticos obsesivos y aquellos sin síntomas obsesivo-compulsivos. La investigación de las características individuales de los síntomas obsesivos asociados a estados depresivos en neuróticos obsesivos muestran que se puede rastrear en su historia preocupaciones obsesivas previas al desarrollo de esta depresión. Por otro lado, hay autores que sostienen que existe una relación entre la neurosis obsesiva y los estados paranoides. Una característica de las reacciones paranoides ocurridas en obsesivos es la duda frecuente respecto a la realidad de sus delirios y de sus alucinaciones. A la vez, las reacciones paranoides en estos pacientes se caracterizan por su usual remisión. A pesar del material investigado, no se puede realizar una afirmación certera respecto a las causas que dan lugar a las reacciones psicóticas en pacientes neuróticos. ¿Qué se concluye de esta investigación? Que los estados depresivos en pacientes obsesivos presentan características atípicas que pueden ser atribuidas a la influencia del mecanismo obsesivo. La prevalencia de ideas obsesivas de carácter agresivo durante estados depresivos puede vincularse a la existencia previa de preocupaciones de naturaleza obsesiva.
En aquellos pacientes que presentaron reacciones de tipo esquizofrénica, puede establecerse que la psicosis suele ser el resultado de la aparición de impulsos primitivos que previamente estaban bajo el control de los síntomas obsesivos. Es decir, que se trataría de un caso de casos de pacientes, digamos, donde esta psicosis estaba latente y que se iban manejando con una defensa del tipo obsesiva, es decir, que a través del desarrollo de los síntomas obsesivos se estaban defendiendo de esta psicosis que estaba latente. La estructura de personalidad obsesiva es capaz de amortiguar las reacciones de este estilo, bueno, esto es lo que estábamos diciendo, y a su vez, la excesiva inclinación de los neuróticos obsesivos a la prueba de realidad y a la duda influyen de manera positiva en su actitud respecto a los fenómenos psicóticos. Bueno, y eso sería más o menos lo que se pudo investigar en ese periodo acerca de bueno, aquellas reacciones psicóticas que pueden presentarse en casos de neurosis obsesiva o de aparente neurosis obsesiva. Es decir, que yo, en mi opinión, por lo menos, no establecería un diagnóstico tan tajante o certero, sino que se pueden hablar de episodios depresivos o episodios psicóticos, pero no necesariamente vamos a estar hablando siempre de una estructura psicótica, aunque también sí hay otros casos, como muchos de los que fueron presentados en este material de investigación, en los que en realidad sí los síntomas obsesivo-compulsivos estaban enmascarando, digamos, una estructura más bien psicótica o un estado depresivo franco. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jimena. No sé dónde estás ahora. Te mandamos un abrazo, a ver si te vemos antes de que regreses a tu país. Bueno, para darle la palabra, antes de darle la palabra a Jordi Solarte de Cali, que estará impaciente por comentarnos el caso que quiere supervisar. Bueno, nos despedimos hasta después de Navidad del seminario, descansamos un poco. Nos hemos centrado mucho en hablar de Joyce, Irlanda, todas estas personas que han ido saliendo, Reino Unido. Y no quería olvidarme haceros una recomendación, ya que hablamos de Irlanda. Hubo un músico irlandés que se llamaba Rory Gallagher, que ha sido probablemente, pues si tienes que decir tres guitarristas, los mejores guitarristas que ha habido, que me han gustado, sin duda, Jimi Hendrix, Jimmy Page y Rory Gallagher. Rory Gallagher vivió muchos años de su vida en Cork. Cork es de la ciudad de donde procede el padre de Joyce, John Stanislaus Joyce. La impronta de este hombre, de este músico en esa zona ha sido tan grande para la gente que nos gustan las guitarras eléctricas, es un ídolo de juventud, por lo menos para mí lo fue, que quisieron hacer el aeropuerto de esta ciudad, Cork, llamarle con su nombre, Rory Gallagher. Como estamos muy viajeros, os recomiendo que escuchéis el disco que Rory Gallagher murió en el año 95, es decir, hace casi 30 años. Murió muy joven, por cierto, de un problema hepático, ¿no? Pero grabó muchos discos y muy buenos. Os recomiendo solo que escuchéis uno. Se llama Gira por Irlanda y es de 1974. Escuchadlo y escucharéis a un guitarrista que sabe tocar una vieja Fender, una lata de guitarra, pero la toca como él solo. Bueno, felices fiestas a todos. Ahora vamos al trabajo con el caso. ¿Vale?